Podemos ahí concluir con eso, ¿no? En esta parte. ¿Quién realiza las gestiones para la firma del contrato? El órgano encargado de las contrataciones. Es el encargado para eso. Siguiente. Toma diferentes nombres en las entidades, ¿no? Abastecimientos, área de logística. Los nombres son indiferentes, el hecho es que le asigne las funciones, ¿no? Se incluirán, dice, necesariamente para realizar cláusulas referidas a garantías, solución de controversias, resolución de contratos por incumplimiento. O sea, hay que incluir en el contrato, ¿no?, las garantías que previamente hayan sido establecidas en las bases. Recuerden ustedes que en las bases deben estar establecidas qué garantías voy a solicitar. Ahora la norma te deja un punto abierto en cuanto a garantías, ¿no? Y en cuanto a penalidades también, ¿no? Resolución de contratos por incumplimiento, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de un contrato, ¿no?, con varias cláusulas, ¿no? Una de las cláusulas dice, marco legal de contrato, ¿cuál es la más interesante? Valorizaciones. La cláusula secta. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del reglamento. Se ha transcrito lo que dice la norma. Las valorizaciones son pagos a cuenta. ¿Eso qué significa? Que no debes hacerte un 8 cuando no están los metrados exactos, ¿no? Es un pago a cuenta, pero a cuenta de lo que has hecho también, ¿no? Algunos dicen, no, vamos a darle solvencia económica al contratista. Tienes 100 metros cuadrados de piso, te paso 150. ¿Cómo es un pago a cuenta? Ahí estás en falta, ¿no? Es un pago a cuenta de lo que has hecho. Puede variar, pues, de repente el 2%, el 1%, ¿no? Esas son valorizaciones. Siguiente. Contenido. Documento que los contiene, o sea, el mismo documento del contrato, las bases integradas. ¿Se pueden modificar las bases integradas? A ver. Una vez que se ha procedido a integrar las bases, ¿se pueden integrar? No. ¿Se pueden modificar? No. No. Bajo ningún aspecto se pueden modificar las bases integradas. Bien o mal, ya se integraron y esa es la regla de juego final para el proceso de selección. Bajo ningún punto se pueden modificar las bases integradas. La oferta ganadora también forma parte del contrato. Modificaciones no sustanciales que hubieran durante el procedimiento de selección. Siguiente. El ganador de la buena provincia, además de lo indicado en el artículo 117, deberá presentar para la firma del contrato constancia de libre capacidad de contratación. Ahí se han comido una letra. Constancia de capacidad libre de contratación. Ah, no, está al contrario, ¿no? Constancia de capacidad libre de contratación. El RNP. Calendario de avance de obra. Calendario de elección de materiales. Entrega de calendario de utilización de equipo. Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta. En caso suma alzada. Eso es nuevo. No estaba en la norma anterior, ahora ya te piden para firma de contrato. El primer punto, constancia de capacidad libre de contratación. RNP no es, ¿no? El RP es el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? El otro es constancia. ¿A qué se refiere ese constancia de capacidad libre de contratación? A ver. ¿Qué lo da el OCE, no? Tú pides, ya obtuviste tu buena pro y pides tu constancia de libre capacidad de contratación.
¿Alguien tiene alguna referencia a qué, cuando hablamos de capacidad libre de contratación, a qué se refiere? ¿A qué se refiere ese punto? Está habilitado para poder contratar con el Estado. Cada colega dice, para ver si está habilitado para contratar con el Estado. El Estado. Otro concepto que tengan. Otro. ¿Alguien tiene empresa acá? ¿Alguien ha sido integrante de comité? Para ser ejecutor de obra, se presenta documentación ante el OCE, ¿no? Me evalúa y me da un certificado. En función, ahora es en función de el aporte económico que tenga, ¿no? Antes tenía que ver la participación técnica. En las dos últimas normas ya no aparecía eso, por eso es que se degeneró. Está todo el mundo, un simple pintor a veces tiene su empresa constructora, ¿no? Antes no, se evaluaba la capacidad técnica. En función del número de ingenieros, en función del número de profesionales, se le otorgaba la capacidad de contratar. Ahora no, cualquiera puede tener su empresa, ¿no? Y no les obligan a tener personal técnico en las empresas. Antes era así. Se evaluaba en función del número de profesionales técnicos de especialidad que tenías. En función de eso te asignaban un monto. No sé si alguien recuerda eso. Ahora ya no. Por eso es que proliferan las empresas constructoras, ¿no? Entonces, te da un certificado donde te dice, usted, empresa, puede contratar hasta un monto de 600.000 soles. ¿Cierto? Esa es tu capacidad de contratación. Según te evalúa el OCE, te dice, y esa es la que te faculta contratar hasta ese monto. ¿Cierto? Hasta ese monto. Puede ser, comienza creo que con 620.000 ahorita. Antes comenzaba con 1.000.000, ahorita 620 o 650, no sé, pero entre esos montos están cuando recién se inicia una empresa, porque te piden experiencia de haber ejecutado obras, ¿no? Acuerdo en función del monto, te evalúan y te van subiendo incluso la capacidad de contratación. Eso se llama capacidad de contratación. A ti te dan una capacidad de contratación de 600.000. Vamos a poner un poquito más alto. Mi capacidad de contratación es 1.600.000. Esa es capacidad de contratación. No tengo ninguna obra, me otorgaron, soy nuevecito, hasta ahí. Me sale una obra de 1.200.000. 200, no, esta obra. ¿Puedo o no puedo ejecutar la obra? Sí, ¿no es cierto? Porque como recién me entregan, no tengo ninguna obra, y tengo esto de acá, 1.600.000. Menos de 1.600.000. ¿Está bien? Después que hago, firmo contrato de 1.000.000 de soles, por decir acá, el 30 de agosto firmo mi contrato, ¿no? 2016.
por 1.200.000. Eso valose. Queda registrado, ¿no es cierto? Ahora, esta obra es para 4 meses. A los 15 días, como soy nuevo, estoy impetuoso por coger obras, ¿no? Se presenta otra obra cuyo monto es, desde allá, 500.000 soles. ¿Puedo presentarme a esa licitación o ese concurso o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esto es el 15 de agosto. No, 15 de septiembre. ¿15 de septiembre? ¿Qué dicen? ¿Puedo presentarme o no? ¿Ah? A ver. Vamos un poco más. ¿Sí o no? Después vemos por qué. ¿Puedo o no puedo? ¿Cuánto sí y cuánto no? Después vemos el por qué, ¿ya? ¿Cuánto dicen que sí? A ver, levanten la mano. Para que despierten. Están durmiendo, creo. No, un no. No puede. Otro. No. 3, otro. No puede. El no es unánime, creo, ¿no? No puede. ¿Y por qué ahora? El monto máximo es de... La pregunta era, escuchen, pues hay que saber bien la pregunta. ¿Se puede o no se puede participar? O contratar, como sea. ¿Ustedes lo analizaron desde el punto de vista? Se presentaran solos. Pero claro, que me faculta a presentarme, pues yo. Por eso decía, sí o no puedo presentarme. Sí puedo presentarme en consorcio, no puedo presentarme solo, porque puedo consorciarme, ¿no? ¿Sí o no? Solo no puedo. ¿Por qué? Porque sobrepasa mi capacidad de contratación, ¿no es cierto? Pero si yo busco por ahí el consorcio con otra empresa, puedo participar. Puedo participar. Yo claro, creo, ¿no? Ahora, bien, ya. Vamos a continuar con esto. 1.200.000 en 4 meses. Son 600. Vamos a suponer la primera valorización 350.000, la segunda valorización 400.000, la tercera valorización 300.000 y el saldo en la cuarta, la última. Esta obra, ¿no?, es 30 de agosto, el 15 de noviembre. Ya pasé, si estamos al 15 de noviembre, ya pasé la evaluación de septiembre y octubre. ¿Puedo o no puedo participar solo? ¿Ah? Sí es factible. ¿Por qué? Porque a este monto de 1.200.000 tengo que deducir lo que ya valoricé. ¿Ya valoricé cuánto? 350, 750.000. ¿Acá cuánto me quedó? 1.200.000, me quedó 400 más 750, 1.300.000, más que 500.000 soles. Hay que deducir las valorizaciones ya efectuadas. ¿Cierto? Para eso justamente que se pide la constancia de... Y eso se pide ya para firme de contrato. Habrían varios casos, ¿no es cierto? Y si ponemos a analizar más exhaustivamente,
tenemos desde el proceso de selección, de repente se demora 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya más valorización, pero eso ya es un análisis más exhaustivo que tendríamos que analizar. Pero el concepto, lo que quiero que quede claro es el concepto, cómo se determina la capacidad libre de contratación. Creo que ese concepto ya quedó claro, ¿no? Bien. ¿O alguna pregunta que tengan que hacer? ¿Una pregunta, alguna inquietud que tengan? Bien. Siguiente. Hablamos ya de otra parte fundamental, que son las famosas garantías. ¿Cuántos tipos de garantías conocen? ¿Cuántos tipos de garantías conocen? El primero y fundamental, que es el 10%, ¿cuál es? De fiel cumplimiento, ¿no es cierto? Otra garantía que podría darse si tú pides adelanto en efectivo, si tú pides adelanto de materiales, ¿no es cierto? Es que ahora ha bajado, ¿no? ¿Cuánto es por adelanto efectivo? 20 y 10, ¿no? 20 y 10. Entonces, esas son las garantías. Siguiente. ¿Qué son las garantías? Son documentos valorados que tienen por finalidad respaldar a los contratistas, garantía de fiel cumplimiento por el adelanto directo, por adelanto de materiales e insumos ante la entidad en la ejecución contractual, ¿no? Siguiente. Esos adelantos deberían estar especificados ¿dónde? En las bases. En las bases deben establecerse si existe o no existe adelanto en efectivo, adelanto de materiales y cómo se va a otorgar inclusive, ¿no? Cómo se va a otorgar. Tipo de garantía. Los documentos dice el procedimiento de selección establecen el tipo de garantía que debe otorgar el postor y o contratista, pudiendo ser carta fianza o emitidas por entidades bancarias y financieras y pólizas de caución. Pólizas de caución más que todo para seguros, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? En cuanto a garantías. ¿Y quiénes son los responsables de la custodia de esas garantías? Ha habido problemas, no sé si han visto, ¿no? Cartas fianzas emitidas por entidades que no están autorizadas a otorgar. Esas entidades tienen que, la primera característica tiene que estar dentro de banca y seguros, ¿no es cierto? Si no pertenece, no está autorizada. Ustedes han escuchado que en la región Valeno que existían cartas fianzas de cooperativas, que no estabas inmerso en el sistema de banca y seguros. O sea, prácticamente eran inválidos. Y esos ingenieros tienen problemas ahorita. Mucho cuidado con eso. Otro, que básicamente, ¿quién está a cargo de la custodia de esas cartas fianzas? Pero ¿qué oficina o quiénes? Y eso, 2 ingenieros están ahorita incluso en la cárcel, por eso. Quien le corresponde en custodia es al área de contabilidad, ¿cierto?
Y estos ingenieros parece que lo tuvieron ellos en su escritorio. Pero bueno, eso no tendría relevancia si es que estos hubieran, porque esas cartas fianza, ¿qué vigencia tienen? ¿Recuerdan? Debe tener una vigencia mínimo de 3 meses. Vencidos esos 3 meses, tienen que ser renovadas, ¿cierto? Tienen que ser renovadas, ¿no? ¿Y hasta cuándo tiene vigencia? Hasta que sea consentida la liquidación. En el caso de 10%, ¿no es cierto? En otro caso, si tienes tu adelanto directo, termina de pagar, punto, se acabó, ¿no es cierto? Pero en el caso de la garantía de fiel cumplimiento, hasta que se dé por consentida la resolución de la liquidación de la obra. Mientras tanto, nada. Las otras garantías sí, ¿no? Terminé de pagar. Si ha sido respaldo por lo que me dieron, ya terminé. Y ahí terminó, ¿no es cierto? Pero la otra de fiel cumplimiento sí, hasta que la liquidación sea consentida. ¿Cierto? Hasta que sea aprobada, mejor dicho. Porque puede darse la liquidación, de repente no están conformes tanto el contratista como la entidad, y sigue la obra sin culminar, ¿no es cierto? Físicamente está culminada, pero todo el procedimiento no termina, ¿no? No termina. Bien. Siguiente. Una carta fianza, dice, es un contrato de garantía de cumplimiento de pago de un tercero, firmado entre un banco o entidad financiera y el deudor. Este es representado en un documento emitido por dicho banco a favor de un acreedor. Esta carta fianza, que si el deudor no puede pagar sus obligaciones, el banco se hará cargo. Tiene sus características esta carta fianza. Una de ellas, por lo menos una de ellas, ¿recuerdan? Tiene características, ¿no? No es una simple carta, bueno, ya. Una de ellas, ahí tenemos un ejemplo, una carta. ¿Qué características deben tener esa carta fianza? Eso hay que revisarlo bien al momento de recibirla, ¿no? Irrevocable y de realización automática. ¿Qué significa eso? La entidad en cualquier momento puede solicitar, se efectivice esa carta sin ningún otro procedimiento. Vamos a verlo más adelante. Siguiente. Ahí está. Características de garantía. Las garantías que acepten las entidades deben ser solidarias, irrevocable, incondicional y de realización automática. Incondicional, esa palabra, o sea que no tiene que tener condiciones. El banco no te va a poner condiciones. Si dices, voy a hacer efectiva la carta fianza, lo hago efectiva. El banco no tiene por qué ponerte condiciones, ¿no? Pues están las características. Irrevocable, solidaria, o sea que el banco es responsable, ¿no? Realización automática en el país. Tú vas y recoges carta fianza. El monto de tu carta fianza. Siempre y lógicamente que siempre y cuando haya incumplido el contrato el contratista, porque tampoco vas a ir así reclamando. O sea, por incumplimiento del contrato, o en alguna de las partes que incumplan el contrato establecidos en una cláusula, la entidad puede acercarse al banco y hacer efectiva esa carta fianza. Uno de los casos, y es el que más frecuente se encuentra, es cuando hay penalidades, ¿no? Hay penalidades, a veces las valoraciones que tienen que cobrar de repente no cubren el monto de la penalidad. Entonces, la entidad, como tiene vigente esa carta fianza, puede hacer efectiva. De repente la penalidad, por decir, es 400.000 soles y mi última valoración es 300.000. Hay un déficit de 100.000. ¿No es cierto? Entonces, la entidad, ¿dónde puede hacerlo? Acá tienes una carta fianza. 300.000 de tu autorización y 100.000 te hago efectivo tu carta fianza. Por la penalidad. Eso es lo que más común se observa, ¿no?
Entonces, ahí están las características de una carta fianza. Son 4 características que debe tener. ¿Quiénes pueden emitir las garantías? ¿Quiénes están autorizadas? Las empresas bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banco y Seguros. Solamente ellas. Acá en Ancash ha habido varios problemas sobre eso. Estaban emitiendo las cooperativas, creo, ¿no? Estaban metiendo cartas fianzas. Y no estaban bajo la Superintendencia de Banco y Seguros. Y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva. Siguiente. Mucho cuidado con esas garantías, porque ese también tiene que ver el supervisor. Lo primero que llega es al supervisor, la carta fianza, ¿no? Entonces, materiales, porque él es el que autoriza. La garantía de fiel cumplimiento, monto equivalente al 10% del monto del contrato original, debe estar vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, ya lo comentamos. Si la OENAPRO se la adjudicó una pyme, el plazo de la obra es igual o mayor a 60 días calendario y el número de evaluaciones es 2 o más, el contratista puede solicitar que se le aplique una retención por el mismo porcentaje en lugar de presentar la garantía de fiel cumplimiento, retención que será descontada al prorrateo en la primera mitad del número de valorizaciones. Si es pyme, no te exigen la presentación de la carta fianza, siempre y cuando tengas esas características. El plazo de obra es igual o mayor a 60 días. Si es menor, no. Y otra característica es que el número de valorizaciones sean 2 o más. Si tienes esas 2 características y eres pyme, tú puedes pedir que se te descuenten de tus valorizaciones. De tus valorizaciones. Y dice prorrateo. Si yo en la 5, en la primera, dice acá la ingeniera. A ver, vamos a ver acá. 5 valorizaciones. Estamos considerados como pyme. Yo solicito, porque tiene que solicitarse, yo solicito que me descuenten en las valorizaciones. No presento carta fianza, la ley me faculta. Yo como supervisor, ¿cómo hago los descuentos? Hay una directiva aclarando sobre eso. Al prorrateo en la primera mitad del número de valorizaciones. O sea, hasta el 50% de valorizaciones ya debo haber retenido el 10%. Acá el 50%, ¿cuánto es? De 5. 2.5. Lo haré al 2.5, no existe. Si es mensual, no existe. Entonces acá, en la segunda valorización, ya debo haber cobrado toda la retención. Si mi retención equivale a 30.000 soles, puedo prorratear 15 en la primera y 15 en la segunda. Ya tengo el 100% de retención correspondiente al fondo de fiel cumplimiento. ¿Entendido? ¿Alguna consulta? ¿Alguna aclaración? Y esa es función del supervisor. Él es el que autoriza, ¿no?, las valorizaciones. Bien, están pidiendo hace rato que está enfriándose su gaseo. Saben que esta ha sido programada lo que para 2 sesiones, ¿no? O sea, mitad hora y la mitad, creo que es el 3 o 4, no recuerdo. 2 sesiones. Entonces, nos quedamos viendo lo que es la garantía de fiel cumplimiento. Decíamos que si se trata de pymes, la norma, la directiva, porque esa no está en la norma, establece que debe descontarse en prorrateo hasta la primera mitad del número de valorizaciones. Ahí no te hablo de porcentajes. Algunos ingenieros dicen, sacan en porcentaje, ¿no? Es prorrateo.
de acuerdo al supervisor establecer los montos, ¿no? Por lo tanto, hay 3 meses.